Claro que sí. La salud de la presidenta de la Nación en busca de miradas que tengan que ver con este cuadro que presenta y con el reposo tras el diagnóstico. Vamos a hablar con el doctor Claudio Santamaría, que es rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, lo saludamos desde aquí, Gato Silvestre, Sandra Igelke, Eduardo Bataglia. Buen día. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, ¿cómo están? Bien. A ver, un primer acercamiento, su mirada a partir de lo que se conoce del parte oficial difundido por el vocero Escochimarro y lo que significa en sí, lo que tiene la presidenta. Mira, por lo que sabemos de información, el 12 de agosto la presidenta presumiblemente se cayó y tuvo un traumatismo de cráneo, lo que decíamos, se golpeó la cabeza, y dentro del cráneo está el cerebro con todas las partes que forman el encéfalo, todo el sistema nervioso central. La naturaleza hizo que eso, que es muy importante, es como la computadora nuestra, lo más importante que tenemos, está recubierto por 3 membranas que se llaman meninges. De afuera adentro es dura madre, aracnoides y pie madre. Cuando uno tiene un traumatismo de cráneo, un golpe, se cayó, te pegaron con algo, iba sin cinturón, alguien que se cayó en un casco, o alguien se cayó y se golpeó la cabeza contra un escalón o algo así, a veces hay un traumatismo del cráneo. En el momento se rompe alguna arteria y sangra en el magmento y tenés un hematoma, y a veces se produce, como en este caso, posteriormente, la ruptura de una vena, que entre esas 3 capas que envuelven el cerebro queda un hematoma, o sea, sangra una vena, se llama hematoma subdural. ¿Por qué hematoma? Porque es una colección de sangre, y porque es subdural, porque está debajo de la dura madre. Como el hematoma ese, si vos lo tuvieras en la piel, se te hace un huevito que todos podemos comprender, sí. El cerebro está recubierto por el cráneo, que es una caja de contención dura que protege al cerebro. La compresión, en vez de ser externa, como está el hueso, es adentro. Entonces te puede dar signos como dolor de cabeza, cefalea, que fue lo que aparentemente la presidenta ayer, mientras hacía un control por una arritmia, se le hizo una tomografía y se le detectó. Lo importante es saber si esa sangre dejó de sangrar y está acumulada. Habrá que ver qué tamaño tiene, puede ser, no sé, una bolita, un garbanzo, una aceituna, y a veces tiene un tamaño hasta de una mandarina, y depende en la zona del cerebro que está, comprime diferentes zonas y puede dar diferentes complicaciones, ya que en el cerebro está todo lo que somos del cuerpo. Doctor Santamaría, y cuando se refiere al cuidado en el reposo, cuando se habla de un mes de reposo, ¿qué características tiene que tener ese tiempo? Mira, ahí hay 2 cosas para tener muy importante. Uno es saber si ese hematoma está sangrando, con lo cual tiene que haber una indicación de reposo, o le haces reposo para que no aumenten las complicaciones. De hecho, en algunos casos, no sabemos si es este el caso, si el hematoma sigue creciendo, si este derrame de sangre se va haciendo más grande, como no hay comprime el cerebro, lo que muchas veces tenemos que hacer es un agujerito, se llama craniotomía, una cirugía para drenar ese hematoma. A veces simplemente con dejarlo en reposo hacemos que ese hematoma, como el que vos tenés en la mano o en el pie cuando te lastimás, se reabsorbe únicamente, por eso a la presidenta se le indicó 30 días de reposo, presumiblemente para que este cuadro se pueda reabsorber y pueda hacer su vida normalmente después. Y eso, doctor, ¿cómo evoluciona lo que usted va marcando, ese pequeño coágulo, las características? Es decir, ¿se reabsorbe o en algún punto hay que hacer alguna intervención quirúrgica? Mira, llama la atención, nosotros lo llamamos como efecto secundario de los traumatismos, que suele haber un hematoma posterior. Ahora, el dato que nos dan es que ya se cayó, se golpeó, al menos tuvo un traumatismo de cráneo el 12 de agosto, y estamos hablando de un mes y medio después. ¿Por qué eso? Porque en el momento en el hospital Otamendi se le hizo, cuando la presidenta se cayó, fue trasladada al hospital Otamendi, y allí se le hizo un análisis exhaustivo y aparentemente no había surgido esto. Claro, porque, digamos, el hematoma que se forma rápidamente es cuando sangra de las arterias, que son un circuito de sangre de alta presión y gran circulación. Por las venas circula sangre a baja presión. Entonces, si se rompió una vena y va sangrando muy lentamente, imagínatelo como una canilla que gotea, la colección de sangre en el momento no se ve. Eso se ve que fue creciendo, por eso es probable que haya seguido sangrando lentamente esta vena, se le hizo el hematoma y por compresión, la presidenta dice que sufrió, mientras le hacían el control de la arritmia, una cefalea intensa, un dolor de cabeza. Claro. Entonces lo que hay que ver es
si esta colección de sangre sigue aumentando, que me parece que es lo que los médicos quieren ver, eso se controla haciendo tomografías y midiendo el tamaño del hematoma, Claro. si aumenta o si se mantiene estable y normalmente el cuerpo lo va reabsorbiendo. Ahora, no obstante, doctor, que ayer mismo, después que se le ha realizado este control, y estamos hablando nada más ni nada menos que en la Fundación Favaloro, que se le haya permitido que continúe con el reposo en la Quinta de Olivos, no está hablando de un cuadro de gravedad. No, porque claramente no es un cuadro agudo, no requiere internación en terapia o seguimiento, Claro. porque este es un cuadro crónico, por eso es un hematoma subdural crónico, que viene en el tiempo, por eso el seguimiento lo puede hacer en su casa y se puede hacer, con control médico se puede seguir la evolución de este cuadro que puede ir a resolverse sin ninguna intervención médica, o sea, el coágulo se reabsorbe y en el caso de que este coágulo aumentara, por compresión podía dar hipertensión endocraniana y alterar alguna función del sistema nervioso y en ese caso se interviene quirúrgicamente. Solo se interviene quirúrgicamente cuando la gravedad del cuadro es, digamos, superior a la corrección o al riesgo quirúrgico. Es decir, la externación en el mismo día en el que se hizo los controles es un dato aliviador, si se puede llamar así. Claro, porque quiere decir que no tiene gravedad de internación ni de riesgo, por eso puede seguirse un control en la casa. Sí, es así, Doctor, Eduardo. ¿Sí? ¿hay alguna recomendación para este periodo de reposo que pueda beneficiar? ¿Hay algún tratamiento, algún tipo de cuestión que estimule a que este hematoma se reabsorba o simplemente el reposo y el paso del tiempo? Y bueno, y bajar el estrés, ¿no? Porque obviamente lo que hicieron mira, es vos que decís- corte las actividades. Claro, dos cosas muy importantes. Recordemos que la presidenta está operada, le sacaron las tiroides y está tomando medicación, que son hormonas tiroides, para reemplazar la función. No sé qué otra medicación está tomando, pero por ejemplo, para la gente común que lo puede entender, si uno te duele la cabeza y tomas una aspirina, es un antiagregante plaquetario y hace que las plaquetas no cierren la herida que tenés. Entonces agrava el cuadro que tenés, porque sangrás más, tenés más probabilidad de sangrado. Entonces habrá que ver, ajustar qué medicación está tomando, hacer los controles de reposo, porque es cierto que si vos tenés, como decías bien vos, estrés, eso te aumenta la presión, te aumentan los latidos cardíacos. Recordemos que se hizo una consulta por arritmia y en ese caso se descubrió este hematoma subdural. Tenés que bajar un poco, para decirlo simple, las revoluciones, porque eso aumentaría el sangrado. Por eso me parece correcta la indicación del doctor Facundo Manes de un reposo por 30 días para ver cómo este cuadro se resuelve y cómo va en el tiempo evolucionando. Doctor Santamaría, cuando se habla de este tiempo de reposo, ¿se puede especificar cada cuánto deben ser los chequeos o los monitoreos o los estudios que se le van a practicar a la presidenta? Mira, ahí, Eduardo, hay dos evoluciones claras. Uno es la evaluación clínica. Nosotros podemos revisar a un paciente y hacer pruebas. Nosotros lo llamamos semiología neurológica. Pruebas para detectar, vos cuando vas al neurólogo te hacemos cerrar los ojos, entrar en el O equilibrio. sea, pruebas de reflejo, como se suelen llamar. Claro, y ver si hay alguna evolución, si hay algún trastorno en el habla, en la marcha, en el sueño, los síntomas y signos que tiene el paciente. Y después hay una cosa de evidencia científica, que le haces una tomografía y con eso evaluás si el tamaño del hematoma subdural evolucionó o involucionó, o sea, si está más grande o está igual. Ahí el médico tratante indicará, según la gravedad, según la localización. Recordemos que en toda la superficie del cerebro, hasta ahora no sabemos en qué zona está representado todo el cuerpo, como si fuera un mapa, y no es lo mismo que te presione la zona frontal de la frente, la zona occipital posterior, porque toca diferentes centros nerviosos. De acuerdo a eso yo puedo seguir la evolución y determinar cada cuánto tiempo hago la tomografía de control. Ahora, perdón. No, Eduardo, digo esto, sobre todo para explicarle, y lo está explicando doctor, y le agradecemos que lo haga dentro del rigor científico, pero accesible, porque para todos es un término que ayer cuando surgía no se nos hacía difícil por ahí entenderlo, y que hay que tratarlo con el rigor científico que merece. Digo, esto es un simple golpe lo puede producir,
o necesariamente tiene que ser un golpe por allí más duro? Mira, dentro de las causas de los hematomas subdurales, sin duda una de las causas más frecuentes es el traumatismo de cráneo de cualquier edad. También se produce por otras causas, por ejemplo, el que consume ácido acetil salicílico, antiinflamatorios o aspirina. También hay algunas enfermedades asociadas a la coagulación sanguínea, y no es este el caso en las personas muy añosas o con algunas complicaciones del hígado o trastornos con el alcohol, también lo puede haber. Esas son todas las causas habituales que generan estos hematomas subdurales. Claro, impacta cuando se habla de traumatismo de cráneo, ¿no? Que a veces es un término que ustedes, los médicos, pueden tratarlo lo hablan de manera familiar, pero para la gente impacta, porque lo primero que uno pensó cuando ayer, después de escuchar el comunicado oficial, bueno, dijimos, la pucha, ¿qué es lo que pasó acá, no? Mira, nosotros hoy desconocemos, sabemos que tuvo un traumatismo, pero digo, en una vida cotidiana mucha gente se cae, por ejemplo. Sí, producto de una caída fue esto. Claro, al entrar y salir de la bañadera podés patinar como le pasó a Pierre y caerse de una escalera, sí. Un piso que está mojado, digamos, o por ejemplo mucha gente que va en el auto, vemos muchos traumatismos de cráneo por no usar cinturón de seguridad o casco en la moto. Ahora esto no Cuando tiene... se juega también con una pelota de tenis, sí, o de pelota paleta, algún golpe que impacta, un proyectil, claro, que impacta sobre la cabeza. Ahora, doctor, esto nada tiene que ver con la arritmia que presentaba la presidenta, ¿no? No, la arritmia es cuando el tiempo entre latido y latido del corazón es diferente. Recordemos que el corazón, para hacerlo fácil, si uno lo escuchara, podría ser pac, pac, pac. Cuando hay una arritmia es que hay un espacio de más, yo te lo hago de hacer pac, 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 o a veces hay un extrasístole, que es un latido de más. Eso se saca con el electrocardiograma, y lo que se dice que en un control para ver qué tipo de arritmia, porque hay diferentes alteraciones que puede dar un pulso irregular, ella sufrió dolor de cabeza y en un control que se le hizo se le detectó este hematoma subdural. Ahora, por eso es importante, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Los que habitualmente hacemos y trabajamos en los medios, que es muy importante cuando, en este caso, a una figura pública como la presidenta le ocurre este diagnóstico, para que la gente también después se interiorice. Como producto de un simple golpe, después un dolor de cabeza, hay que prestarle inmediatamente atención médica, porque puede estar derivando en esto que usted nos está explicando ahora, ¿no? Vos fíjate que todos los que fuimos papás y tenemos, sí, hijos, una cosa que cuando un chico se golpea la cabeza, claro, uno dice, no lo dejen dormir, porque uno lo que tiene que ver es qué síntomas posteriores o inmediatos tiene, si el chico está confuso, si tiene muchos sueños, si le duele la cabeza. En los traumatismos del cráneo, cuando uno se golpea la cabeza, siempre hay que hacer dos seguimientos. Uno en el inmediato, que fue el que se hizo en el Otamendi, que es ver si había algún hematoma, alguna fractura de cráneo o alguna lesión, y uno posterior, un seguimiento posterior es, como en este caso, que se puede haber un sangrado venoso que, como es gota a gota, se genera con el tiempo y que no sale en la tomografía que uno hace en el momento o al otro día del accidente que tuvo. Doctor, hace unos minutos Sandra planteaba algo relacionado con el cuadro de estrés que pueda padecer una persona o tener, ¿no? Atravesando por distintas actividades. Tratándose de la presidenta de la Nación, uno entiende que las cosas son diferentes a tomar, ¿no? Yo quería preguntarle acerca de cuánto vale el conocimiento del médico que la trata, del médico que le hace un chequeo quizá diario, el conocimiento de la personalidad, de la manera en la que puede delegar algún tipo de funciones o decisiones, cómo transita este tiempo de reposo donde bajar las revoluciones quizás es uno de los puntos clave, ¿no? Mira, este es un tema muy importante y muy complejo. Siempre es importante que el médico conozca la vida, el estilo, en este caso de la presidenta, mucho más que hace por el ritmo que tiene que llevar de vida. En el estrés, en las exigencias de la vida diaria, una mandataria, por supuesto, tiene un estrés que es superior a cualquiera de nosotros por las exigencias que tiene un país, y en el estrés, que es una cosa buena porque es un fenómeno de adaptación, el corazón late más rápido y hace que suba la presión, porque el estrés lo que te prepara es para la huida.
si el factor que te estresa es continuo, el estrés en forma continua termina enfermando porque hace que el motor del cuerpo, la máquina del cuerpo, funcione tan rápido que hace mal. Disminuir, como diríamos entre casa, las revoluciones cuando uno tiene muchas responsabilidades es complejo, pero en esto hay que hacer lo que hacemos en medicina, costo-beneficio. Si uno no baja las revoluciones, se enferma y en algunos casos de gente de estrés puede llevarte un infarto. O sea, que ese estrés no pase el salto del estrés bueno, ¿no? O el que uno puede dominar. Claro. Por eso me parece muy indicado lo que recomendó Facundo Manes de un reposo de 30 días. Hay que ver en qué nivel de reposo lo indicó. Nos faltan algunos datos para comprender la magnitud de este cuadro de hematoma subdural, pero sin duda es un factor que hay que tener en cuenta porque si no podría complicar el cuadro que uno tiene. Uno puede determinar que hay buenos o malos pacientes, ¿no? Gustavo contaba hace unos minutos que la presidenta es de las personas que atiende cada una de las recomendaciones, ¿no? de su médico personal. Ahora, ¿cuál es la estrategia, ¿sí? de un médico clínico o un especialista? Asustar al paciente, ¿sí? Plantearle un cuadro que tiene que ver con los riesgos si no cumple al pie de la letra esas indicaciones, o va a un día a día en el que la conversación vaya llevando a la adaptación, ¿no? A un ritmo de vida distinto. Mira, yo he tenido la suerte de hablar con algunos médicos que han atendido a presidentes y siempre son, en este caso, nuestra señora presidenta es una mujer inteligente. Creo que los médicos tratantes le deben haber explicado con claridad el cuadro que tiene, los pros y los contras que tiene no hacer reposo, los riesgos que implica, y ella, que como bien decían ustedes, sabe decidir, seguramente va a acatar eso, porque acá hay una causa superior que es una cuestión de salud. Nadie puede encarar ningún proyecto vital si su salud no está cuidada, y en esos riesgos a veces uno decide mal y se puede equivocar. Yo no dudo que la presidenta va a cuidar su salud, porque es nuestra presidenta y tiene que gobernar a todo el país. Claro que sí. ¿Alguna pregunta para el doctor Santamaría antes de cerrar con él? Para mí clarísimo. Doctor, muy claro, y le agradecemos básicamente eso, ¿no? Que nos haya llevado al llano el tema y explicado con tanta puntualidad algunos aspectos que son muy técnicos y que quizás se nos escapan, ¿no? No, yo les agradezco a ustedes y por vía Twitter, que es DR Claudio Salud. Vamos a seguir todas este cuadro de la presidenta, porque a todos nos interesa que su salud esté bien cuidada y que salga adelante de este cuadro, que no es severo, pero es de cuidado. Es de cuidado, ese es el término. Gracias, doctor. El doctor Claudio Santamaría, que es rector de la Universidad de Ciencias de la Salud. Se despejan muchas dudas, ¿no? Sí, y esta clarísimo. Última definición que da, no es severo, pero es de cuidado. Pero es de cuidado. Lleva también tranquilidad y es un término que los médicos que no son alarmistas claro. Lo especifican, ¿no? Sí, de cuidado, es decir, no asustarse, pero sí tener en cuenta que hay que cuidarse como corresponde. Totalmente. Tiempo de hacer una pequeña pausa, 8 de la mañana, 10 minutos, se nos va la mañana. ¿Sí? Hacemos una pausa muy breve, enseguida estamos regresando.